Mi nombre es Daniel Esteban Vaca Cárdenas y voy a presentar la exposición de la nivelación de español, donde se abordarán distintos temas. El primer tema es la reseña literaria. ¿Qué es la reseña literaria? La reseña literaria es un breve texto que busca informar y también dar a conocer sobre alguna obra literaria, resumiéndonos el contenido y al mismo tiempo ofreciéndonos una valoración si vale la pena leerlo o no. Sus funciones: informar sobre el contenido de la obra. Esto sirve para saber sobre qué trata la obra, qué hay dentro de ella y para saber si le gusta la temática o no al lector. Orientar al lector sobre si vale la pena leerla o no. Acá esto es como la valoración, donde personas que ya la leyeron pueden decir o opinar si vale la pena leerla o no. Desarrollar la capacidad crítica y de análisis. Su estructura puede estar formada en 4 partes. Primero está la ficha técnica. En esta es donde se incluye el título, el autor, la editorial y el año en que fue publicada esta reseña. También está el resumen de contenido, donde está una breve explicación de todo lo que contiene, como un tipo de introducción, así. 3. También está el comentario crítico, opinión personal, análisis de personajes, estilo de autor o temática. Todo esto va dentro de la reseña crítica para que el lector, antes de leer la obra, pueda saber más o menos de qué trata y cómo es. Y al final una pequeña conclusión o recomendación. Tipos. Está la descriptiva. Se limita a presentar la obra sin emitir juicios. También está el crítico. Analiza la argumentación y opinión sobre su calidad y todo esto. También está la mixta, donde se mezclan estas dos, la descripción y la valoración de una obra literaria. Ejemplo, una reseña sobre 100 años de soledad. Destacaría la riqueza, el realismo mágico, la construcción de Macondo y la crítica social que refleja. Aparte de esto, dentro de la misma reseña van todos los factores anteriores que vimos, como la ficha técnica y todo esto, la conclusión o una valoración. También hay conclusión y todo esto, que todo esto ayuda para saber si vale la pena leer la obra literaria o no. El siguiente tema que vamos a ver son los marcadores textuales. ¿Qué son los marcadores textuales? Sus definiciones son palabras que organizan, ya sea en un discurso o un texto, ayudan a organizar y a conectar ideas y para tener relación entre ellas. Su función es conectar frases y párrafos, también guiar al lector a interpretación, dar coherencia y cohesión al texto. Ejemplos ejemplos clasificados. Están los de orden, como que pueden ser, por ejemplo, en primer lugar, luego y por último. También están los de adición, que pueden ser además, igualmente, también. Están los de contraste, que pueden ser pero, sin embargo o no obstante. También están los de causa, que son porque, debido a o ya que. Están los de consecuencia, por lo tanto, en consecuencia, de modo que. Están los de ejemplificación, que son, por ejemplo, como o tal es el caso. Está también los de conclusión, que puede ser en resumen o finalmente o en conclusión. También están los de importancia. Estos son la lista de los ejemplos clasificados. Su importancia sería que sin ellos todos los textos que leyéramos, ya sea libros o en cualquier parte, no tendrían una coherencia, serían simplemente como una lista sin conexión. Gracias a ellos se puede entender mejor y tener un mejor orden en la lectura y el entendimiento de un párrafo. El siguiente tema que vamos a ver en esta exposición es los actos del habla. ¿Qué son los actos del habla? Según la teoría de pragmática, los actos del habla no solo informan, sino que también realizan alguna acción al ser pronunciados. Es decir, al leer usted algo, realizan alguna acción o un pensamiento, o también alguna acción dentro de la vida real. Clases del habla. Están
clasificadas en 5, que son las principales, y la primera sería los asertivos. Describen o afirman algo verdadero. Un ejemplo puede ser: la Tierra gira alrededor del Sol. Es decir, estos tipos de texto, de actos de habla, nos dicen algo que es verdadero porque ha sido comprobado de alguna manera. Directivos: buscan que el oyente haga algo. Ejemplo: cierra la puerta. Esto lo vemos en muchos textos, o al hablar con alguien que queremos que nos haga, que haga algo, o mandarlo a hacer algo. Como por ejemplo, ya decía el ejemplo, cierra la puerta, y pues lo que va a hacer es cerrar la puerta. Compromisorios: comprometen al hablante a una acción futura. Por ejemplo, prometo llamarte. Esto se ve también en los libros, aparte de los actos del habla. Al hablar, hacer una promesa, ya sea futura: prometo llamarte, que la va a llamar después. Expresivos: manifiestan sentimientos o emociones. Un ejemplo puede ser: lo siento mucho, o discúlpame, perdón. Todo esto es cuando usted expresa sentimientos y quiere decir algo, que lo siente mucho por haber hecho algo y está pidiendo perdón al mismo tiempo. Declarativos: cambian la realidad con la palabra. Ejemplo: los declaro marido y mujer. Estas son palabras que se utilizan mucho. ¿A qué se refiere cambia la realidad con una palabra? Que al decir los declaro marido y mujer, es que de ahí en adelante pues van a ser marido y mujer. Está cambiando la realidad por una palabra, que es lo que se va a realizar de ahí en adelante, que van a ser marido y mujer. ¿Cuál es su importancia? Nos muestran que el lenguaje no solo informa, también actúa en la vida social. Todas estas palabras se utilizan al hablar normalmente con personas y al querer expresarse, y son muy importantes. Aparte de informar, también actúan en la vida social. El siguiente tema que vamos a ver en esta exposición son las palabras parónimas. ¿Qué son las palabras parónimas? Son aquellas palabras que su escritura o su pronunciación se parecen, pero tienen significados diferentes. Un ejemplo frecuente son actitud, que es disposición, o aptitud, que es capacidad. La diferencia es que actitud tiene después de la A una C, y aptitud es con P en vez de C. La otra es absorber, que es atraer líquidos, y la otra es absolver, que es declarar inocencia. Pues su diferencia también se nota bastante en esta. También está la de especie, que es un conjunto de seres, o espécimen, que es un ejemplar de alguna especie. ¿Cuál es su importancia? Su coeficiente puede, son errores frecuentes que se ven en la escritura o en el habla de las personas, cosa que está mal y que está bien aprendérselas y tenerlas en cuenta para poder tener una mejor escritura y un mejor habla. El hiato y el diptongo. ¿Qué es el hiato? Ocurre cuando dos vocales seguidas se separan en sílabas distintas. Ejemplo o tipos de hiato son las vocal fuerte más vocal fuerte más vocal fuerte, cuando dos vocales fuertes están en una sola palabra. Por ejemplo, poeta, o también aéreo. Está la vocal débil, cuando hay una vocal débil acentuada más una vocal fuerte. Un ejemplo puede ser frío o baúl. Ejemplos puede ser maíz, león o país. El diptongo es la unión de dos vocales en la misma sílaba. Tipos de diptongo: cuando la vocal fuerte está con una vocal débil. Un ejemplo puede ser causa o cielo. Dos vocales débiles: cuando dos vocales débiles están unidas es ciudad o fuimos. Y un ejemplo de el diptongo puede ser tierra, huevo o bueno. Su importancia: conocer la diferencia ayuda a la pronunciación del habla y a la escritura de las personas. Gracias a ella, las personas que la conocen y saben diferenciarlas tienen una buena ortografía y una buena escritura. El siguiente tema de esta exposición es la acentuación de las palabras según el acento.
Su clasificación. Bueno, antes de esto vamos a colocar qué son las palabras con su acentuación. Es decir, en español la acentuación es muy importante para saber la pronunciación de una palabra. ¿Qué es la pronunciación de la palabra? Es la parte donde se pronuncia más fuerte el tono de la voz dentro de una palabra. Esto puede llegar a cambiar incluso su significado. Se clasifican según su sílaba tónica. La primera, bueno, hay 5 tipos de estas palabras, que son las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Las agudas son palabras las cuales llevan su acento en la última sílaba y llevan tilde siempre y cuando que terminen en S, N, en o en vocal. Un ejemplo de esto puede ser canción, corazón o café. Un ejemplo de cuando no lleva tilde, o sea, que no es una palabra aguda, puede ser reloj. En ocasiones hay palabras que terminan en S, pero no llevan tilde, porque antes de la S va una consonante, como por ejemplo robot o robots. Robot no, sino que robots, que terminan en S, pero antes de eso hay una consonante. Las siguientes son las palabras graves o llanas, acento en la penúltima sílaba, y llevan tilde siempre en cuando que no terminen en S, N o en vocal. Un ejemplo de esto puede ser lápiz o árbol, pero un ejemplo sin tilde sería casa o ventana. Las palabras esdrújulas, su acento van ante penúltima sílaba y siempre llevan tilde, a diferencia de las agudas y graves que llevan tilde según una regla en específico. Estas siempre llevan tilde y su acento va en la antepenúltima sílaba, como ya lo habíamos dicho. Un ejemplo puede ser pájaro o rápido. Como podemos ver acá en el ejemplo, ahí se ve la tilde y pues según como yo lo estoy pronunciando, pájaro, se nota dónde está la acentuación. Las sobresdrújulas, acento antes de la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde, al igual que las esdrújulas y a diferencia de las graves y las agudas. Un ejemplo de estas que siempre llevan tilde puede ser dígamelo o cuéntemelo. Como podemos ver acá en el ejemplo, llevan la tilde y según las pronuncio yo, cambian. Importancia. La acentuación en las palabras es muy importante, como ya lo dije en el principio, para saber su escritura o su pronunciación. Todo esto ayuda en el habla y también en la escritura de algún texto o cuando nos estamos comunicando con una persona. Un resumen de esto puede ser simple: las agudas, última sílaba y solo llevan tildes y terminan en N, S, en o en una vocal. Las graves llevan su acento está en la penúltima sílaba y llevan tilde si no termina en N, S o en vocal. Las esdrújulas tienen su acento en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde, como ya lo vimos en el ejemplo, pájaro, rápido. Y las sobresdrújulas llevan su acento antes de la antepenúltima sílaba y al igual que las esdrújulas, las sobresdrújulas siempre llevan tilde, como en su ejemplo que ya dije, que es dígamelo, cuéntemelo, y pues no mencioné los ejemplos de las agudas en el resumen, como canción, corazón o café, o de las graves, que su ejemplo es lápiz y árbol. El siguiente tema de esta exposición es uno de los hechos o de los acontecimientos más importantes que han sucedido en toda Colombia, el cual es la toma del Palacio de la Justicia por el M-19 en 1985.
Su contexto: el 6 de noviembre de 1985, un grupo guerrillero que es del M-19 asaltó el Palacio de la Justicia. Su objetivo era hacer un juicio político al presidente brasilero Bentancur por incumplir las normas de paz o los acuerdos de paz. Su desarrollo: más de 30 guerrilleros del M-19 ingresaron al edificio y tomaron como rehenes a muchas personas, entre ellos magistrados, empleados y visitantes. El ejército respondió con una operación militar. Consecuencias: murieron más de 100 personas, entre ellas personas muy importantes, como 11 magistrados de la Corte Superior de la Justicia. Se destruyeron muchos archivos importantes de este lugar. Hubo denuncias de desapariciones forzadas a personas y también denuncias a violación de los derechos humanos. Su impacto: este hecho histórico marcó un antes y un después dentro de todo Colombia, porque fue considerado uno de los tragedias de conflicto armado más importante que lleva Colombia dentro de todos sus años de existencia. El siguiente y último tema de esta exposición es la desaparición de Armero, también en 1985, en el mismo año que ocurrió lo de la toma del Palacio de la Justicia por el M-19. Su contexto: el 13 de noviembre de 1985, el volcán nevado del Ruiz hizo erupción. El calor derritó glaciares que generaron una increíble avalancha súper grande que ocasionó muchos problemas. Su desarrollo: las corrientes bajaron por ríos La Guinilla y el río Magdalena. El pueblo de Armero, en el Tolima, quedó sepultado completamente bajo toda esta avalancha, quedando en su desaparición total, quedando simplemente unas que otras ruinas. Consecuencia: murieron más de 23.000 personas en este desastre. El desastre destruyó viviendas, escuelas, hospitales y también carreteras y vías de comunicación. La tragedia dejó un símbolo muy importante que que ha llegado a todo el mundo, el cual es el caso de Omaira Sánchez, una niña que quedó atrapada bajo los escombros durante muchos días, y cuando ya los rescatistas la encontraron, la niña ya había fallecido. Esta imagen dio vuelta por todo el mundo y ha sido impactante en la historia de Colombia.